Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. En el día de hoy queremos revisar junto a ustedes el discurso del presidente de la República desde varios puntos de vista que queremos comentar en la noche de hoy con ustedes. A partir del discurso del presidente de la República, las redes se han llenado de opinión y es importante que como ciudadanos, hablándose del presidente de la República, nosotros podamos llegar a un análisis objetivo, a conocer la estrategia, o por lo menos la opinión que tenemos de la estrategia, y finalmente a sugerirle qué quedó instituido a partir del discurso del presidente Danilo Medina sobre los próximos tiempos dentro de la democracia en la República Dominicana y dentro de las realidades políticas del Partido de la Liberación Dominicana. Así que esta noche para ustedes vamos a estar analizando desde nuestra óptica y hablando contigo el discurso del honorable señor presidente de la República. En lo que vamos a eso, vamos a ver qué ha ido pasando alrededor de nosotros y en el mundo. La tecnología de hoy día, a partir de República Digital y al igual que en otros países avanzados en el mundo, ha permitido que las cosas se vayan acelerando. La presencia en el sistema de educación dominicano de República Digital ha sido preponderante. Pero hoy día, ya en la educación superior, también es una oportunidad de trabajar con las universidades de manera virtual en todo lo que tiene que ver con el proceso de educación y avanzar. Ir a estudiar no es necesariamente lo que se requiere hoy día para que tú adquieras conocimiento. Hace años, cuando la tecnología que hoy conocemos no estaba presente, la memoria resultaba de gran ventaja para aquellos que eran capaces de memorizar. Hoy día la tecnología hace que muchas cosas que tú tienes que conocer o que tener a mano a la hora de tomar una decisión, pues no necesitas usar tu memoria porque está en las memorias de las redes y entonces puede ser más productivo. La nueva educación, la educación que nos irá a guiar en los próximos 20, 30, 40, 50 años, será totalmente diferente a la educación anterior. Empezando por el principio que decían antes de que una buena escolaridad te garantizaba una buena universidad y una buena universidad te garantizaba un buen trabajo, la tecnología de hoy ha transformado el mundo para que ni siquiera sea necesario ir a trabajar. Algunos gurús del mundo ya van vaticinando que el próximo problema del mundo tiene que ver con qué va a pasar con los edificios a la hora que la gente ya no necesite ir a la oficina para completar su trabajo. ¿Cómo vamos a modificar todas estas estructuras llamadas empresas donde la gente físicamente tiene que ir cuando la tecnología permita que completamente la gente no tenga que ir para agotar el trabajo que hacía? Así que en República Dominicana, gracias a los avances de la tecnología y al apoyo del programa de República Digital, nosotros tenemos hoy día el acceso y el apoyo a la educación elemental y también a la educación superior. Y las declaraciones de la ministra en cuanto a esto son positivas, con miras a cuánto se va a involucrar el ministerio en continuar reforzando y apoyando a las universidades para que puedan tener esto. Por otro lado, ciudadano brasileño que aprovechó la ignorancia de alguna gente, tanto que le hemos dicho aquí a la gente, tengan cuidado con las propuestas, el ciudadano brasileño decidió estafar a los dominicanos ofreciéndole una moneda parecida al Bitcoin sin ningún control a través de una página, igual que un sistema de money free o algo free, porque la gente desde que oye que es free, entonces cree que tiene una oportunidad, se lo hemos dicho, tengan muchísimo cuidado a la hora de involucrarse en eso. Así que al regreso de los comerciales, venimos con el análisis del excelentísimo señor presidente de la República. Nos vemos en breve. En República Dominicana siguen los asaltos. Tenemos la información que dos hombres vestidos de mujer, no que eran travestis, dos atracadores disfrazados de mujer, pues decidieron asaltar un mensajero y robarle las sumas de dinero que llevaba en efectivo. Seguimos con la debilidad en República Dominicana con el tema de esta pillería ya convertida en un delito mayor. La gente anda un poquito intranquila, la gente no quiere andar con efectivo. Entonces está preocupante todavía esta situación. La policía está haciendo tremendo trabajo. El jefe de la policía ha implementado cosas, algunas que estamos de acuerdo, otras que no, pero lo importante es que él está pues haciendo el esfuerzo por levantarse. Seguimos con las noticias de El Salvador
el expresidente Saca, el señor este de los 300 millones de dólares. Hoy sale la noticia de conocimiento mundial de que él fue capaz de burlar el control bancario para poder evadir estos fondos. O sea, todo este tema de ley de lavado de activos que se le impone a las poblaciones, este señor pudo evadir eso. Y seguimos con la esperanza de los brasileños del sector de Lula, de que siguen publicando encuestas dirigidas. La intención es posicionar en la mente de la gente la posibilidad de que Lula pueda ser presidente, lo cual contradice la propia ley brasileña. Lula es un hombre ya condenado a 12 años y un mes, y entonces simplemente no puede ser presidente. Lo que está pasando es que todo el sistema de corrupción que se montó en Brasil está forzando la jugada para que no sigan cayendo las fichas. Ya habría que imaginarse la cantidad de presión que hay en esos ambientes ante la amenaza que debe haber de nuevas delaciones si no sacan rápidamente a Lula de la cárcel. En Estados Unidos, sin embargo, el exabogado de Trump, que ha sido investigado por el fraude de 20 millones de dólares, ha sido condenado a 8 cargos. Pero ninguno de esos cargos está relacionado al tema este de Rusia. Ustedes saben que la guerra que hay en Estados Unidos ahora mismo, la guerra política, es quitar a Trump. ¿Por qué quitar a Trump? Trump es un presidente con su propia forma de ser, pero ha ido encaminando una serie de medidas que dentro de la guerra comercial que se libra en el mundo hoy día, ha ido fortaleciendo a los Estados Unidos. Esto, sin lugar a dudas, está preocupando muchísimo a China, que llevaba un plan diferente de controlar la economía americana, como lo ha hecho con el tema de los préstamos. Y entonces ahí debe haber metido un tejemeneque entre China, los demócratas, la prensa, que se siente muy molesta, porque antes el presidente de los Estados Unidos, cuando iba a hablar, pues iba ahí al salón de la Casa Oval y entonces daba su declaración. Las primeras noticias eran de la prensa. Este señor ahora utiliza comunicarse con Twitter, que él entiende que es una comunicación mucho más amplia, y entonces ha empezado a declarar, bueno, lo viene haciendo desde su campaña, a la prensa americana como enemiga del pueblo norteamericano. Y dentro de todas esas realidades, pues ya hoy tiene su primera derrota en el entorno, que es cuando el asesor o jefe de campaña de Trump, pues acaba de ser declarado culpable en 8 cargos, y el abogado empieza a negociar un acuerdo con la fiscalía. Así que vamos a seguir viendo esto que está pasando en Estados Unidos. Entiendan que es una guerra comercial. La prueba es que El Salvador acaba de romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán, tal como lo hizo República Dominicana. Y entonces China, en este ajedrez que se está armando en el mundo, acaba de colocar una nueva ficha en El Salvador, contrario a las políticas de los Estados Unidos de promoción de Taiwán, y entonces acertan un duro golpe a la estrategia de Taiwán. Salvador era probablemente ya el país más grande que le quedaba en las relaciones en esta zona hemisférica a los taiwaneses, y entonces este país que tanto ayudó a América Latina, hoy por un asunto de conveniencia y de negociación, se dan cuenta de que está fuera del juego. Así que eso por lo que tiene que ver con las correspondencias internacionales y locales que nos están afectando hoy día. Hay mucho que ver todavía en el panorama internacional. Este juego hay que mantenerse atento. Estos dos gigantes poniendo los pies están haciendo temblar al mundo, tanto China como Estados Unidos. Así que hay muchas cosas que todavía nosotros tenemos que ir mirando, ir evaluando. Vamos a nuestro tema de la noche. El presidente Danilo Medina y su entrevista. La entrevista del presidente Danilo Medina, y yo la quiero analizar desde mi propio punto de vista, no como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, sino como dominicano que privamos en políticos, vamos a decirlo de esa manera, y aprovecho la palabra privamos en políticos para citar, no voy a ir en orden en la entrevista, pero voy a citar algo que el presidente Danilo dijo en su entrevista, que me pareció, entre otras cosas, muy interesante. En un momento él dijo, lo que pasa es que los políticos dominicanos no están estudiando, y después arregló un poquito la frase y dijo, no están estudiando a la sociedad dominicana. Cuando yo escuché esa frase primeramente, me pareció una frase
delicada, me pareció una frase que embargaba una acusación muy fuerte. Sin embargo, cuando terminé de escuchar la intención de esa frase poderosa, entonces me di cuenta que él se refería a los opositores que viven hablando sin saber. Y eso yo lo he dicho aquí antes. La oposición dice, el país ha tomado mucho prestado. Señores, es que el mundo de hoy día es financiero. Usted no puede venirle a decir a la gente aquí que usted lo va a hacer sin coger prestado, porque eso quiere decir que usted va a drenar la economía dominicana. Los dominicanos y las dominicanas tenemos una cantidad de años en los que podemos vivir, y solamente con un sistema de financiamiento, con una responsabilidad de pago, con un país en el que la gente pueda creer y que reciba tasas de cambio apropiadas, y con una administración que cada vez se mueve más hacia la transparencia, entonces nosotros vamos a decir, invertir a través de financiamiento es hoy día, es importante escuchar esto, es hoy día más beneficioso que invertir del propio recurso cuando se trata de una inversión. Cuando se trata de programas sociales, debe ser con el propio dinero. Cuando se trata de una inversión que va a redituar de alguna manera beneficios, entonces lo correcto es un financiamiento honesto, claro, transparente y a buenas tasas. En eso el presidente tiene la razón, porque lo que pasa es que la oposición hoy día, bueno, la oposición no, porque no hay oposición, los partidos contrarios o los que están en partidos contrarios fijan posiciones que yo creo que es que se despiertan con un discurso de hace 20 años y entonces se van a repetir y se van a repetir y se van a repetir lo mismo que se decía antes. Hoy día hay que cambiar el discurso. El mundo de hoy es totalmente diferente, no a un mundo viejo, ¿eh? El mundo de hoy es diferente al 2012 cuando Danilo Medina ganó la presidencia, mucho más diferente al 2008, al 2004 cuando el presidente Leonel ganó la presidencia de la República, y mucho más que cuando Hipólito era presidente. El mundo ha cambiado un montón. Entonces los políticos de hoy día tenemos que enterarnos de qué está pasando en el mundo. ¿Cómo usted me va a venir por ahí a hablarme de radicalismo y de posiciones como anda una gente por ahí hablando, tratando de crear una xenofobia en un mundo que está rompiendo barreras? Es que el problema de nosotros con nuestros vecinos haitianos y hoy día con los venezolanos no es un problema migratorio, eso no es el problema de la República, es un problema de orden interno. Lo que tenemos es que dedicarnos a que haya orden interno, porque un ciudadano que esté dentro de la República, en una República que crece, que trabaje, que pague impuestos y que consuma, no es una mala noticia para la República Dominicana. Lo que es una mala noticia es que en el desorden que tenemos hoy día, una ciudadana haitiana casada con un hombre haitiano viene a República Dominicana, da a luz un hijo de haitianos y ese se hace dominicano, y entonces nosotros tenemos una obligación sin que esa familia haya producido un solo peso ni que lo vaya a hacer en República Dominicana. Ese es el problema real. Así que cuando el presidente toca eso, el enfoque es: señores, me quieren combatir, yo se lo voy a traducir al español, me quieren combatir, pero estudien, entiendan lo que está pasando en la sociedad del mundo, entiendan la sociedad dominicana y argumenten con valores, con profundidad y con propósitos. Esa es la parte de la educación donde el presidente Danilo Medina refuerza que la gente no está estudiando. Ahora yo hago un paréntesis. ¿Cuál es mi paréntesis? La nueva ley de partidos da una gran oportunidad. Esta nueva ley da una gran oportunidad porque si los líderes de los partidos quisieran, levantaran la conciencia de sus miembros partidarios. Porque hay una exigencia educativa que debe tener un proceso de formación dentro de cada partido hoy día, para que el miembro, que como lo definan los estatutos cuando se ajusten a la nueva ley, que vaya a resultar miembro de un partido, participe de sistemas educativos que levante el nivel de conciencia social y política de la gente, para que la gente no siga gastando tiempo en las redes, hablando con tanto odio y tanta superficialidad en un país que tiene que recibir mejor la alimentación de las nuevas ideas y de la información que usted pueda tener, que su experiencia le permita contar. En esa entrevista, el presidente de la República habló de los logros. La entrevistadora, doña Yagna, trató de manejar un poquito el que las visitas sorpresas eran el mayor logro del presidente. Y el presidente, pues claramente le aclara que no. Las visitas sorpresas son una acción correcta del presidente de la República según su propio punto de vista. Usted y yo podemos contradecir en un montón de cosas si queremos,
pero él entiende, y es el que tiene el bate en la mano, que batear de esa manera es correcto. Otros entendemos que un nivel de gerencia diferente fuera, pero usted puede opinar como usted quiera. Ahora él dice, no, ese no es mi mayor logro, porque hay una serie de logros dentro del desarrollo económico de la República Dominicana que son todavía de mucho mayor fuerza que la propia visita sorpresa: la estabilidad financiera de la República, el crecimiento del turismo, el aumento de las remesas ante la conveniencia de la inversión en República Dominicana, la inversión extranjera en República Dominicana, las acciones estratégicas como la alianza con China. Son cosas que engloban tareas tan importantes como la visita sorpresa. Ahora, ¿en qué sí señaló él que era importante la visita sorpresa para él? En que ese contacto le permitía llegar a lugares donde antes nadie llegaba, donde los políticos que pasaron por ahí en algún momento, o que pasamos en algún momento, no volvimos, decía él. También hay que aclarar que esto es un país presidencialista donde solo el presidente puede volver a los lugares con respuesta, porque los demás tenemos que pedir favores para llevar las respuestas sociales que necesita, pero es el hábito de la política dominicana. Ahora, cuando él citó la frase, a mí lo que me interesa es que cuando yo vaya donde alguien, después que yo no sea presidente, la gente me diga, gracias a eso que usted hizo, yo mejoré mi calidad de vida. Entonces ahí se fue a la parte humana del presidente de la República, que uno lo viene oyendo desde mucho antes de la presidencia, que lo repitió en la campaña y que lo ha dicho de nuevo ahora en esta entrevista. El presidente quiere que al salir se le vea no como un hombre que pasó y que se llevó cosas del erario, ni mucho menos, sino una gente que en su acción aportó a la calidad de vida de las dominicanas, de los dominicanos. Lo dijo con emoción cuando trató el tema de los hogares de los niños hoy día, del proceso alimenticio, del cuidado de los primeros 18 meses. Todo eso, cuando el presidente lo habló, que es la diferencia entre el que hace las cosas por hacerlas y el que hace arte con la presidencia, como está haciendo Danilo Medina, la diferencia está en la pasión que le incluye a eso. Porque cuando usted lo escuchó hablar, el hombre está apasionado con darle al país la noticia de que él pudo lograrlo. Hay que recordarse de dónde viene el presidente Danilo Medina. Todos conocemos su crecimiento en su trayectoria, y eso le provocó el entender que tenía que volver a esos sectores y llevarles algo. Ahorita al regreso vamos a pasar al porqué estratégico de esta entrevista que diera el presidente en esta precisa fecha y en este preciso momento. Nos vemos en breve. ¿Qué balance podemos sacar de estos 6 años? Porque usted decía también hay muchas cosas buenas, que nos referimos a los logros. Somos un pueblo difícil de gobernar, presidente. Esta jornada y esta tarea suya ha sido como se lo esperaba, o ha superado con creces todas las expectativas que tenía. Tal vez no es que seamos un pueblo difícil de gobernar, sino que los tiempos han cambiado. Hoy en día ya la información y el conocimiento no es de las élites. El pueblo tiene información, al pueblo le llegan informaciones y tiene tanta capacidad de criticar como de apoyar. Entonces los gobernantes tienen que saber que estamos viviendo tiempos diferentes. Las redes sociales han transformado la difusión del conocimiento a unos niveles que nadie se imaginó. Entonces, no es que los pueblos sean difíciles, que son pueblos más informados y también más formados, porque los niveles de escolaridad también se han incrementado y la gente tiene más formación y por tanto tiene mayor capacidad crítica. Y este tema de las redes no tiene sus bemoles. ¿Qué le digo? Hay informaciones inexactas muchísimas veces, muchas informaciones inexactas. Gente que quiere construirte un perfil que no es el tuyo. ¿Le duelen esas cosas? Y se lo pregunto al ser humano. Todo hace sus efectos, porque uno es un ser humano, como usted dice. Todo tiene sus efectos y crean sus huellas, la dejan daño. Pero lo importante es el balance que tiene la sociedad en su conjunto de ti. Y hasta ahora yo he disfrutado de un balance positivo en los 6 años que llevo de gobierno. Porque a veces pienso que, o alguna gente puede pensar que tener 60, 65, 68 puntos de aprobación es poco. Eso es demasiado. Lo que pasa es que vengo de tener hasta 90. Y entonces cuando baja de 90 a 60 dice, está bajando. Bueno, bajó muchísimo. Pero claro que tengo que bajar. ¿Cómo me puedo mantener ahí cuando vivo en una sociedad democrática donde se ejerce el derecho político a plenitud y mucha gente tiene la opción de escoger entre una cosa y otra? Y hay una oposición que siempre va a tener un porcentaje alto, porque esa es la vida democrática de un país. Presidente, ¿qué le diría a usted a aquellos que
le ponen una estampa a todos los políticos y que quizás eso ha generado que mucha gente joven tenga mucho temor de incursionar en la política. Porque se crea una premisa, se generaliza y se dice que todos los políticos son iguales y que todos son corruptos. ¿Usted se siente agredido también cuando se generaliza y se toma esa premisa como buena y válida? Bueno, nos meten a todos en un saco. Y los que se han corrompido quieren que todos seamos iguales, pero no somos iguales. No hay dos presidentes que sean iguales. No los hay. Yo no me siento agredido. Pueden decir lo que quieran, pero yo como Danilo Medina no me siento agredido. Porque yo sé con la pulcritud que manejo el Estado Dominicano. Yo me he encargado de ponerle controles a la administración pública para impedir que la gente se corrompa. Lo primero que hice cuando llegué fue que eliminé la entrega de obras de grado a grado. La gente se sorprendió cuando yo dije, yo voy a construir 28,000 aulas y quiero que se haga por sorteo. Que todo el que es ingeniero y quiera participar en eso, su nombre se deposita en una tómbola y si su número salió, usted tiene una obra. Tal como le habíamos dicho, en esta parte, yo quiero ver la parte del político. Hay que recordarse que Danilo Medina, nuestro honorable señor presidente de la República, es un estratega, es un hombre con un nivel de entender los momentos y ha ido insertando, claro, ha tenido sus errores en su momento, pero él ha ido insertando en sus acciones jugadas estratégicas. Esta es una de ellas. ¿Por qué es una jugada estratégica? El país iba generando una expectativa con respecto a las candidaturas que se iban a mover en estas fechas, tanto la del presidente Leonel Fernández con las 2 millones de firmas y la del lanzamiento o la intervención a nivel nacional del expresidente Hipólito Mejía para anunciar formalmente sus aspiraciones. Este juego que se está dando en República Dominicana de candidatos del PLD saliendo, de Hipólito Mejía, un hombre que fue presidente y que tiene una edad importante, pero que insiste en volver a la presidencia, el juego con Abinader, Marcha Verde, todo esto son movimientos estratégicos que se están dando en la República. Entonces, cuando esto va subiendo en la tonalidad y el tema, reelección y tal, pero se lo traga el que va a haber un lanzamiento de 2 millones de firmas y por el otro lado que Hipólito se va a lanzar y que Abinader arranca un proceso de consultas en la calle y que la Marcha Verde hizo la marcha del 1 millón de la Marcha Verde, 2 millones de firmas por parte de Leonel, un porcentaje que Hipólito pudiera decir que tiene. De repente, en el movimiento de fichas, el presidente de la República, no es que me lo dijo, yo estoy comentando lo que yo entiendo que pasó, decidió que se iba a quedar sin fichas en el tablero y le insertó una entrevista a la República Dominicana que sacó del mercado, y voy a usar la palabra mercado porque fue la que él usó en la entrevista, del mercado electoral, sacó de ese público la idea de las otras cosas que estaban pasando y la gente se centró exactamente en la entrevista del señor presidente de la República. De manera que con esa jugada él desficha a los jugadores opositores dentro de su partido y a los opositores fuera de su partido. Amarante Baré, que hizo una gigante concentración, fue absorbida la noticia dentro del boom que significaba esta entrevista con el presidente de la República. Esa entrevista con el presidente Danilo Medina y que las redes están manipulando la intención de dónde quedar a la hora de hablar de las redes, en un momento el presidente dijo, le preguntó Yagna, presidente, pero la gente dice que usted no habla. Y él dijo, yo hablo. Lo que pasa es que yo hablo de otra manera. Lo hablo cuando me voy a las visitas sorpresas, a los grupos sociales, me reúno con los diferentes sectores del país. Yo vivo hablando, dijo. Ahora, antes de decir eso, dijo, yo hablo poco, yo hablo mucho. Y cortaron esos pedazos porque le cortaron donde él empieza a decir, yo hablo poco con lo relativo a la prensa. Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las palabras de un presidente tienen mucho peso y si el presidente anda hablando por ahí todo el tiempo, entendía él o entiende él, según dijo en la entrevista, que entonces se pueden tomar todo lo que él diga y puede echarle más fuego
más leña a fuegos que puedan haber por ahí. Ahora, él continúa diciendo, pero eso los opositores o los que les gusta criticar no lo ponen completo. Él termina diciendo después de eso que él habla de manera continua cuando hace la visita sorpresa, cuando recibe los gremios en Palacio, cuando recibe el empresariado, los diferentes sectores de la sociedad, amigos que él tiene en el país entero. Y entonces él habla, y no solamente que habla, sino que comunica. O sea, que escucha, entiende, interpreta, analiza y comunica. Entonces, ¿qué hace la gente por querer dañar esta conversación, que es como se debió llamar en vez de entrevista? Conversación con Yagna, debió ser como este programa, hablando con Elías, debió ser hablando con Yagna, o él pudo haberlo hecho hablando con Elías, pero lo hizo con Yagna. Entonces la gente decidió cortar ese pedazo y sacarlo de yo no hablo, yo hablo mucho. Y entonces convertir eso como que el presidente había dicho dos cosas que no tenían congruencia. Así no se puede jugar. Eso es muy bajo de la gente que quiso hacer eso. Porque el presidente dijo claramente, yo no hablo mucho. Hizo una pausa y empezó a explicar diciendo, yo hablo mucho cuando voy a las visitas sorpresas, recibo los gremios, hablo con la gente. Yo no solo hablo, dijo, yo también los escucho. Y ante esa realidad, hay que decir que en esa parte de la entrevista, los sectores de redes del gobierno han actuado muy lento comparado con la crítica, porque yo hubiera puesto ese pedacito completo, porque fue excelente decir, yo hago esto. Y entonces no solamente eso, sino que lo adornó explicando qué pasó cuando él perdió la primaria interna en el año 2007, los 3 años que duró escuchando a todos los sectores y cómo en esos 3 años él recogió cuál era el sentir de la gente en República Dominicana. Y ante esa realidad, entonces nosotros debemos decir que la respuesta del presidente Danilo Medina a la pregunta yo no hablo mucho fue una respuesta realmente excelente, fue una respuesta estratégica, correcta y puntual. Ahora, hablando de estrategias, la segunda parte interesante de la estrategia del presidente Danilo Medina a la hora de esta entrevista es la fecha. Alguna gente habla por hablar y habla hasta de más. Ustedes saben que tuvimos un presidente que la crítica era que hablaba de más, a este es que habla de menos, al otro es que habla bonito. La gente siempre te va a criticar por algo. Bueno, pero en el caso del presidente Danilo Medina, la fecha estratégica coincide con la misma fecha del año anterior, en proximidad, y del periodo anterior, cuando él hizo su primera aspiración a la reelección, su próxima aspiración a la elección, su próxima aspiración a la reelección, y ahora hace la entrevista en la misma fecha, y entonces crea un ambiente de está coincidiendo esto. Esto como que tiene cocorícamo, como que lo dijo aquí y fue, lo dijo aquí y se religió, lo dijo ahora, ¿qué será? Y ante esa respuesta el presidente completa diciendo, ya yo tengo una respuesta, pero la voy a comunicar en marzo o la voy a comunicar en julio, dependiendo lo que decida mi partido. Eso mucha gente no lo entiende. Y el presidente, que sabe que mucha gente no conoce el PLD y por eso se viven equivocando cuando analizan el PLD, el presidente lo que quiso decir es yo tengo una respuesta, pero yo me debo a un partido. Me debo a una organización que tiene que tomar decisiones políticas, no personales. No se trata de si Danilo Medina sigue o no sigue, si es Leonel, si es Amarante, si es cualquiera de los candidatos, si es el compañero Reinaldo, si es Navarro, si es cualquiera de los que está aspirando. No se trata de eso, se trata de que el PLD tiene una obra de transformación de la República que empezó con la imagen de Don Juan en el primer gobierno de Leonel Fernández, después en los próximos 2 gobiernos, que ha continuado superándose encarecidamente en estos 2 gobiernos del presidente Danilo Medina. Entonces el PLD sabe que debe continuar por encima de las aspiraciones individuales de los miembros del partido, debe continuar como organización y ellos estarán asesorándose y tomando decisiones de aquí a marzo para saber realmente qué es lo que le conviene a la organización para poder continuar en el gobierno. Y esa parte, yo sé que cuando la oposición la escuchó, solo oyeron la parte de yo voy a hablar en marzo. No oyeron la parte de hay que esperar que decidamos en el partido. Esa parte no lo oyeron. Entonces se van mañana al Congreso o cuando vayamos a sesionar de nuevo
Y empiezan a decir que el PLD está dividido, que no está dividido, que sí que está dividido, que él oyó, que le dijeron, que él está seguro. Empiezan a hacer afirmaciones aéreas. Y entonces se topan que mañana se reúne el comité político, toma una decisión, el PLD toma un camino y entonces la gente se queda extrañada y dice que son aguajes. No, es que en el PLD nosotros decidimos poner por encima de nosotros mismos las aspiraciones individuales, siempre y cuando se respeten las reglas de juego. Y las reglas de juego del comité político son discusiones en mayoría que serán presentadas al comité central. Siempre el comité político busca el consenso. Nunca es 7-4, 3-2. No importa cómo se gane, si se ganó por votos, lo que busca el comité político es dar la imagen de que tomaron una decisión cualquiera que fuera, pero se tomó en un consenso, aunque el consenso sea votos, y entonces comunicarle al país cuál es la decisión que tomará el PLD como organización y presentársela entonces al comité central, donde votaremos sobre cuál es la próxima acción política correcta por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí con eso el presidente termina de poner sobre la bandeja dos aspectos sumamente importantes en esta temporada política que estamos viviendo hoy día. Ahora nos vamos a ir a algunas recomendaciones comerciales y al regreso mi opinión final de qué quedó marcado en esta entrevista y hacia dónde vamos. Nos vemos en breve. ¿Y cómo se garantiza y se mantiene la institucionalidad? Porque a veces pienso yo que, bueno, un presidente se faja a trabajar, desarrolla una serie de programas y de proyectos. ¿Usted no teme que ese legado, que definitivamente lo ha trabajado para querérselo dejar al pueblo dominicano, luego se esfume por la falta del mantenimiento de esa institucionalidad? Bueno, la institucionalidad se mantiene con el respeto a la ley. Y los gobernantes lo primero que hacemos es jurar respetar la Constitución y las leyes. Ahora, los pueblos son los que tienen que estar despiertos para ver en qué momento un gobernante se aparta de la ley y reclamarle que vuelva a su legalidad. Pero creerse a uno que uno es un predestinado y que la cosa buena solamente la puedo hacer yo, eso es una utopía. Claro. Usted no puede creerse la mejor persona que hay en un país. No lo convertir en un pretencioso y así no. Probablemente vendrán después de mí otros que lo van a hacer mucho mejor que yo. Y qué bueno para el país. Que la gente compite en quién lo hace mejor. Yo estoy haciendo lo que entendí que debo hacer. Que tal vez mucha gente no entienda que eso es lo correcto. La población es la que tiene que decidir si eso es bueno o es malo. Y entonces cuando tú vengas, tú vienes con tu propio librito y tú ejecutas el tuyo. Y veremos si eso es lo que el país quería. Pero lo ideal es siempre darle continuidad a proyectos que han sido positivos. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Por eso la consigna que de mi primera campaña lo dice todo. Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Y eso ha sido mi librito. Aquí estamos. La entrevista del excelentísimo señor presidente de la República, Danilo Medina. Antes de decirle mi interpretación del final de esa entrevista, vamos a repasar un poquito. Estamos hablando de Danilo Medina, un hombre que habla poco, pero que piensa antes de hablar. Que todo lo que dice y hace primero lo analizó. Es un hombre pragmático, es un estratega, es un hombre victorioso, que ha tenido derrotas en su camino, pero ha sido victorioso. Porque le ganaron en el 7, pero ganó el 12 y el 16 la presidencia de la República. Ha mantenido control de una estructura partidaria por muchos años, combatió contra todo el mundo a lo interno del partido por el control de las estructuras partidarias. Hoy día ha logrado consensuar en una ley de partidos una posición nacional que tiene que ver con la forma en que se deben regir las elecciones a partir de esta nueva ley y va a tener que seguir batallando. Este es el Danilo Medina que hizo la entrevista, que es una entrevista que fue decidida, como dije en el capítulo anterior, estratégicamente, pero que tiene para mí un mensaje muy importante. ¿Cuál es el mensaje importante que tiene la entrevista? ¿Qué va a pasar entre ahora y el 2020? Yo te lo quiero situar en una frase para que quede en tu memoria y después te voy a explicar por qué. ¿Qué va a pasar? El presidente Danilo Medina, que había dicho anteriormente su opinión de la reelección y los dos términos,
Recuerdo que había una entrevista, creo que con Alicia Ortega, que está en las redes, donde él explica que 2 términos y tal. Ahora, lo que va a tener la oferta electoral va a ser fundamental en el sostenimiento de la decisión del presidente de la República. Yo entiendo que Danilo Medina ha desencadenado una serie de acciones políticas para construir un relevo después de él. Y él le va a dar tiempo de aquí a marzo, porque la discusión electoral que yo entiendo por donde él dejó la entrevista, de lo que pudimos sacar, es que aquí se va a discutir entre si se va a reelegir Hipólito, si se va a reelegir Leonel o si se va a reelegir Danilo. Si ese fuera el escenario político, Danilo optaría por una reelección. Si el escenario político es que ni se reelige Hipólito, ni se reelige Leonel, entonces podría Danilo sorprender al país y crear un proceso que ya sería permanente en la República de relevos de políticos a partir de 2 términos, que es lo que ha logrado en los Estados Unidos. Todos los países que lo han logrado han tenido un momento en la historia. Los americanos hoy día respetan los 2 términos, pero hubo un tiempo donde uno de sus presidentes gobernó por 4 periodos y a la fuerza no continuó. Entonces, el tema de gobernar de manera continua es un tema político, que mucha gente lo quiere limitar al tema constitucional, cuando hemos irrespetado la Constitución tantas veces. Ojalá que llegue el día pronto, donde la Constitución sea escrita en piedra y sea invariable. Pero si usted la cambió y aquel la cambió, entonces la Constitución se queda todavía hoy día en el plano netamente político. El futuro de República Dominicana a partir de esta entrevista, digo yo, dice Elías Cerulle, aquí, sin que nadie me lo haya dicho. Eso es el análisis de yo ver la entrevista y de verla y de verla y de verla y de revisarla y de escuchar un poquito lo que dicen las redes, de entender un poquito 20 y pico de años que tengo de amistad con el presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República, si pudiera, si la vida le diera la oportunidad de producir un relevo sin ningún tipo de reelección, el presidente da el paso. Pero si la discusión nacional es entre a quién reelegir, él va a presentar su candidatura y eso va a traer consecuencias para todos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros debemos entender el momento político que estamos viviendo, el avance de la entrevista que se combina con las 3 figuras de la reelección. La de Hipólito Mejía, que va a ser una presentación frente a la nación, la del presidente Leonel Fernández, que el 26 ha de presentarse en un público con 2 millones de firmas, y la de la probable reelección de Danilo Medina, que lo deja, igual que los otros, sobre la mesa. Lo deja sobre la mesa diciendo, si ustedes van, yo también voy. Si no vamos ninguno, entonces que venga otro. Por ahí viene, y si usted combina eso con la declaración de Reinaldo, de a lo interno del partido yo soy el candidato, sabiendo que Reinaldo ha sido esa ficha de movimiento entre los grandes todo el tiempo, entonces podemos decir que ahí hay algo que se puede estar cosiendo para un futuro acuerdo y una presentación de una candidatura por parte del Partido de la Liberación Dominicana, que va a tener mucha presión, porque si fuéramos a hablar de eso, del lado del presidente Fernández, no ha salido ningún candidato que no sea el presidente Fernández de su parte en la organización que haya salido a aspirar a la presidencia de la República. Entonces los modelos a cambiar o a relevar están todos por el momento en el sector de Danilo Medina. Entonces nosotros tenemos que ver muy bien eso, estar atentos al quehacer político. Los miembros del Partido de la Liberación Dominicana deben saber que estamos en un proceso, que ese proceso va a terminar de una manera u otra y que después seguiremos la orientación de la bandera morada y de la estrella amarilla. Eso es lo que quería decirles en la noche de hoy, porque es mi opinión, quiero que tú la notes, que grabemos esta parte del programa para que cuando las cosas se definan, saber si andábamos en lo correcto o estábamos lejos de la realidad de lo que podría venir. Hay criterios diferentes. Esas contradicciones que se dan son luchas por el control del poder. Esas divisiones que hay ahora es hasta que se elige el candidato para el 2020. Una vez que se tenga el candidato del 2020, habrá gente que se quedarán con algún tipo de dolor
pero al final la mayoría se encaminará a apoyar el candidato que el partido escogió. Porque es que las organizaciones políticas son seres vivos, son organizaciones vivas, no son organizaciones muertas, están constituidas por personas. Y entonces esto no es estático, esto es cambiante, y va cambiando, y hay puntos de vista diferentes. Usted no elige quién es su compañero en un partido. Usted entra al partido, pero usted cuando encontró gente que estaban ahí, que piensa de una manera diferente a la suya, porque son cabezas diferentes que tienen. Las reglas de los partidos al interior son las que permiten que se unifique el criterio y que la organización se encamine por un solo carril. ¿Qué usted vislumbra del futuro político de nuestro país para el año 2020? Tendría que tener una bola de cristal. Y no la tengo. Pero vamos a lo más cerquita que se pueda vislumbrar con toda la experiencia que usted tiene en el ámbito político. No le puedo decir, aquí falta mucho camino por recorrer todavía. Para llegar al 2020, estamos en el 18. Este es el 19 por el medio y luego viene el 20. Y estas son sociedades muy dinámicas, muy cambiantes. Y tal y como le dije, hay un mercado electoral. Ese mercado es el que va señalando lo que quiere. Cuando los pueblos quieren una persona para que le dirija, al final esa es la persona que le va a dirigir. No importa que tenga gente que se opongan al interior de los partidos o que gente de la sociedad se oponga. Si el pueblo cree que es usted el que le corresponde, usted va a ser. No importa lo que la gente diga. A veces nosotros queremos torcer los acontecimientos y cambiar el rumbo que lleva la corriente. Y no es así. La corriente al final se impone. Y si no se le permite, entonces viene el fracaso. Gran parte del pueblo cree que se podría dar el caso de una aspiración suya a la reelección. ¿Usted piensa reelegirse presidente? El momento de yo tocar ese tema va a llegar. ¿En serio, presidente? Sí, va a llegar. Y más ahora con la nueva ley de partidos que establece plazo para todo. Incluso establece una fecha en el que los partidos tienen que inscribir los candidatos y establece fecha para las primarias. Y eso es en el segundo semestre del año que viene. Ahora, en el PLD, a lo interno del PLD, nosotros decidimos hablar de ese tema en marzo del año que viene. Y en ese momento yo fijaré mi posición ante el país. Así que mañana nos vemos en otra entrega. Una entrega con la que continuamos con el análisis político, el análisis social de República Dominicana, siempre trayendo algo importante para ti. Así que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.